Ya está con nosotros en el estudio en Quito Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras e Industrias del Ecuador. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias, Liz. Muy buenos días. Un gusto estar en la audiencia de Teleamazonas. Bueno, el día de ayer, en la presentación de los detalles ya específicos de este plan de vacunación 900 del gobierno, el presidente Guillermo Lasso, entre su discurso, decía y hacía un llamado a todos a colaborar. Decía que el éxito de este plan de vacunación era la suma del esfuerzo de todos y en ese sentido tocaba las puertas del sector privado a colaborar, a sumarse en ayudar. Y usted fue uno de los primeros en responder a través de las redes sociales y de decirle que cuenten con su apoyo. ¿De qué forma están dispuestos a sumarse a esta causa? Mire, Liz, el Ecuador atraviesa una serie de retos muy importantes, pero quizá el más importante y el cual tenemos que sumarnos todos es precisamente el reto sanitario. Desde ese punto de vista, el sector privado ecuatoriano, representado por la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias y Producción, está dispuesto a colaborar con el gobierno nacional, con el presidente, el vicepresidente, la señora ministra de Salud y el delegado con la coordinación de la vacunación. De tres maneras nosotros podemos ayudar. En primer lugar, en todo el tema logístico, con el transporte, con el almacenamiento, con el cuidado de las vacunas. En segundo lugar, prestando las facilidades necesarias que tenemos dentro de las industrias, dentro de las empresas, con nuestros centros médicos y con otras facilidades que también podrían servir como puesto de vacunación. Y en tercer lugar, que creo que es lo más importante y respondería a la solicitud del señor presidente de la República, es con la conformación de un fideicomiso que permita recabar fondos para poder hacer las compras de las vacunas. Para el efecto, nosotros nos vamos a ceñir a lo que las autoridades establezcan y dispongan para poder hacer esas compras de una manera centralizada a través del Estado, pero ayudando a descentralizar ya en el proceso de vacunación para llegar a toda la población ecuatoriana y sobre todo a quienes más lo necesitan. Estas labores nosotros como sector privado lo haríamos de una forma contributiva a la sociedad, de una forma absolutamente gratuita, haciendo un esfuerzo que ya lo hemos venido ejecutando durante toda esta pandemia. Bueno, el presidente decía que el mejor programa económico es la vacunación y por eso tocaba esa puerta y decía donar, donar, donar. Donen los que están en la oportunidad de hacerlo y canalizar a través de alguna vía esta adquisición de las vacunas. Y usted ahora menciona la creación de un fideicomiso. Cuando usted dice nosotros podemos sumar en estos tres puntos, y me voy a referir a este último, a la creación, valga la redundancia, de este fideicomiso, ¿quiénes junto a ustedes se subirían en ese barco para poder apoyar desde esa estrategia al gobierno en la adquisición de las vacunas, que es lo que se necesita para que pueda tener un éxito el plan tal y como se lo ha estructurado de vacunación acá en el país? Creo que es muy importante que la ciudadanía recuerde que ya durante la pandemia se conformaron fideicomisos privados con iniciativa. Por ejemplo, Sumar Todos Juntos, ¿no es cierto? Hicimos una campaña muy importante para poder brindar esta ayuda de insumos médicos, de alimentos durante los peores momentos de la pandemia. Entonces, ¿quiénes se van a sumar al fideicomiso? Estamos coordinando este tema con el Comité Empresarial Ecuatoriano, que es la máxima instancia, la cúpula de la dirigencia gremial ecuatoriana, para que todas las cámaras de la producción, todas las asociaciones de la producción, podamos hacer estos aportes a este fideicomiso a través también de la empresa privada. Esto va a ser una figura muy abierta y absolutamente transparente, auditados todos los fondos que se vayan a aportar dentro de estos fideicomisos para que podamos justamente cumplir con el objetivo de salvar vidas, con el objetivo de prevenir el contagio. Esto no obsta a que tomemos otras medidas adicionales, como por ejemplo el cuidado que permanentemente debe tener la ciudadanía, el distanciamiento social, usar una mascarilla todo el tiempo y todas las medidas de higiene que se deben dar. Entonces, en el fideicomiso, ¿quiénes vamos a aportar? Es un fideicomiso en el cual va a ser constituido, estamos hablando el día de hoy al mediodía justamente para coordinar los detalles técnicos de esa conformación y de esa manera hacer un fideicomiso abierto para que las empresas puedan ahí aportar no solamente el valor de las vacunas de los colaboradores de sus empresas. Yo recibí el día de ayer varias llamadas de compañías que muy generosamente decían, nosotros queremos hacer una donación muy amplia, no solamente para nuestra cadena de valor, para nuestros colaboradores de las empresas y sus familias, sino también para el pueblo ecuatoriano. Entonces, ese va a ser el mecanismo
como vuelvo y repito, vamos a hacer una auditoría absoluta, una transparencia total de los fondos que se utilicen y de esa manera colaborar con las autoridades del Ministerio de Salud, de la Vicepresidencia de la República, que el presidente les ha encargado y les ha delegado justamente para el manejo de todo el proceso de vacunación. Por lo tanto, estamos haciendo también un llamado a las empresas para que a través de los gremios de la producción, de las asociaciones de la producción, se sumen a esta lucha en favor de la salud de los ecuatorianos y en favor de prevenir más contagios, que es la tarea en la cual nosotros tenemos que centrarnos en este momento para poder hacer una reactivación económica adecuada y que la población sienta seguridad, sienta tranquilidad frente a esta pandemia que ha causado tantas víctimas y tanto dolor al pueblo ecuatoriano y al mundo en general. Ahora, entendería, Pablo, que primero van a proceder con la creación o constitución de este fideicomiso para luego sentarse entonces ya con el gobierno para poder decirles aquí estamos, este va a ser nuestro apoyo y bueno, ya comenzar a viabilizar lo que viene de aquí en adelante a través de la constitución de este fideicomiso. Es decir, con el gobierno todavía no ha habido este acercamiento entre ustedes y ellos. Es importante mencionar que durante la transición tuvimos acercamientos ya con la ministra recientemente nombrada, también tuvimos un acercamiento con el delegado del presidente de la República, el representante ad honorem del presidente de la República para el proceso de vacunación, el señor Carlos Cueva, y justamente hoy tenemos una reunión ya para afinar y definir estos detalles y dar esta respuesta positiva, esta respuesta del corazón de los ecuatorianos para ecuatorianos, del sector empresarial para los ecuatorianos y empezar a trabajar de la mejor manera. El mecanismo más importante es el fideicomiso para poder organizarnos y para poder tener justamente muy claramente ahí las cuentas, cómo se van a recibir los aportes y de esa manera también cómo esos aportes van a servir para, por ejemplo, apoyar todas las iniciativas que se están haciendo, que el gobierno nacional está haciendo para comprar vacunas en Rusia, en China, a las empresas farmacéuticas más importantes, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, entre otras, porque hay que buscar en este momento todas las opciones y golpear todas las puertas para lograr ese objetivo fundamental de los 9 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días. Nosotros como sector privado queremos sumarnos decididamente a ayudar, a colaborar y a cooperar. Y la mejor manera de ordenarnos, de sistematizarnos, es a través del fideicomiso, para que de esa manera el fideicomiso, con aportes privados, pueda ayudar y colaborar con las autoridades en lo que sea requerido. Insumos médicos, jeringuillas, equipo de protección para el personal que va a hacer la vacunación. Nuevamente el tema de la logística, el tema de los lugares donde se pueden hacer la vacunación y de esa manera entonces todos arrimar el hombro. El Ecuador en este momento necesita que todos arrimemos el hombro y todos colaboremos para sacar adelante al país de este grave problema sanitario que estamos atravesando. Y yo le hacía esa pregunta precisamente porque quería conocer detalles de si la constitución de este fideicomiso iría dirigido a la adquisición de o negociaciones nuevas en torno a la adquisición de vacunas, porque ya el gobierno ha hecho conocer, por ejemplo, que tiene avanzada una negociación, por ejemplo, con Rusia, como ya lo mencionaba, ayer el presidente decía también con China, y quería saber si iba dirigido para dar soporte a esto que ya ha avanzado el gobierno, o más bien ampliar con otros países el poder concretar que lleguen otras dosis adicionales a las que ya se están negociando por parte del gobierno. Existen algunos países en Latinoamérica, en Colombia, en Centroamérica, en el cual el sector privado ha podido hacer ciertas adquisiciones de vacunas. En el Ecuador todavía no existe ese mecanismo, por lo tanto nosotros también estamos dispuestos a colaborar y ayudar de una forma directa. Sin embargo, creo que es importantísimo acá ordenarnos y sistematizar tanto las tareas conjuntas como también las acciones que se van a llevar a cabo. En ese sentido, estamos abiertos y dispuestos a colaborar para poder aportar de la mejor manera en la adquisición de las vacunas. Se necesitan vacunas para el proceso y esa es la tarea fundamental en la cual hay que centrarse. Creo que es muy importante también la relación bilateral con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 80 millones de vacunas que ha mencionado que va a donar al mundo. Es fundamental entonces también que las autoridades hagan contactos al más alto nivel con los Estados Unidos para lograr una donación importante. Por eso es que todos los mecanismos que se puedan utilizar para lograr el objetivo deben ser aplicados. Sin embargo, nosotros como sector privado lo que queremos justamente es sumarnos a estas acciones, a estas actividades que está haciendo el gobierno para poder todos centrar esa ayuda en el objetivo fundamental que es la vacunación y que debe ser una prioridad de todos en el Ecuador.
Bueno, y asumimos que será una participación de la empresa privada, de los sectores productivos a nivel de país. Ahora, con esta proyección de ya haber comenzado ayer un nuevo plan de vacunación que tiene una perspectiva que de aquí a 3 meses habrá 9 millones de ecuatorianos vacunados, siempre y cuando logremos tener todas las dosis de la vacuna, porque eso lo ha dicho la ministra, que el éxito radica en eso precisamente. ¿Cuál es la proyección que también ya tienen desde el sector que usted representa de aquí al segundo semestre de este año como reactivación y dinamismo de la economía? Mire, yo creo que es muy importante los primeros anuncios que ha dado el ministro de Industrias, Producción, Julio José Prado, en el sentido de que se va a trabajar en una agenda de competitividad junto con el sector privado, con el objetivo de dinamizar la economía en el país. Otro mensaje muy importante que recibimos por parte del ministro Julio José Prado es el hecho de que va a haber una iniciativa para todos los sectores y todos los proyectos productivos en el Ecuador. Y esto creo que es algo muy importante. Tenemos que desarrollar encadenamientos productivos. Desde la Cámara de Industrias y Producción hemos venido posicionando un concepto que es muy importante denominado el ecosistema del bienestar, que implica justamente el encadenamiento productivo de los distintos sectores, el sector alimenticio, el sector metalmecánico, el sector agroexportador, para que las grandes empresas que tienen la oportunidad de internacionalizarse y exportar vayan comprando su producción a los medianos, a los pequeños e incluso a productores individuales, para que de esa manera se pueda dar una transformación productiva y estos encadenamientos permitan que todos los productores, desde la base de la pirámide hasta los medianos y los exportadores, puedan beneficiarse de estos encadenamientos. Entonces, es muy importante esos mensajes. Por lo tanto, esperamos que se puedan dar todos estos pasos conducentes hacia la reactivación económica. Hemos recibido como sector privado muy buenos mensajes por parte de las más altas autoridades. El discurso del presidente de la República, Guillermo Lasso, el 24 de mayo, fue un discurso alentador para que exista en el Ecuador institucionalidad, respeto a los derechos fundamentales, respeto a las distintas funciones del Estado, y esto va a generar seguridad jurídica para poder atraer inversiones nacionales y extranjeras que permitan activar la producción y generar empleo. El empleo se lo genera a través de la generación de la producción, con la cual el sector privado que represento está absolutamente convencida para poder apostarle al país, para creer en el país y para invertir en el país, que eso es lo que se necesita en estos momentos. Ahora, precisamente estuvo ayer aquí el ministro Julio José Prado y él también hacía mención a temas pendientes que tienen, y en proyecto está, como usted sabe, en carpeta el envío de una reforma tributaria, pero también una reforma arancelaria. Eso lo mencionó él aquí. ¿En qué sentido cree usted deben ir estos cambios en beneficio del sector productor, del sector privado, ¿no? Del sector al que usted representa? Mire, en el tema tributario creo que es muy importante ir hacia una simplificación tributaria, que estamos convencidos que hay que pagar impuestos, por supuesto que hay que pagar impuestos, pero hay que pagar los impuestos justos que se generan producto de un negocio, producto de una renta, como su nombre lo indica. De igual manera, estamos totalmente convencidos en que tiene que haber una política arancelaria que beneficie a la producción, que beneficie la transformación productiva. Y esto es importante ponerlo un ejemplo, ¿no es cierto? Una silla, un mueble, requiere no solamente de la materia prima, que es el hierro o la madera, sino que requiere dentro del proceso productivo de una serie de implementos, resinas, pinturas que no se producen en el Ecuador y que tienen que ser importadas. Hay dentro de estos productos, para poner el ejemplo que estoy dando, aranceles, es decir, tasas que cobra el Estado ecuatoriano por la importación de estas materias o de estos bienes. Eso, entonces, el Estado tiene que rebajarlos para que de esa manera la producción nacional tenga una mejor competitividad y pueda justamente producir de mejor manera y, de hecho, también exportar. Entonces, es clave la política tributaria, la política arancelaria y la política de competitividad en el país en general, para que podamos justamente entrar a esos procesos que el mismo ministro ha anunciado y el mismo presidente de la República ha anunciado, procesos de internacionalización y de acuerdos comerciales en los cuales el Ecuador y el sector productivo ecuatoriano tienen que entrar de una manera fuerte, de una manera competitiva, para poder seguir creciendo y generando producción, empleo y desarrollo en el país. Bueno, ya lo mencionaba el ministro, que ese es uno de los objetivos, mientras a la par se trabaja en concretar este acuerdo con México, poder entrar a la Alianza del Pacífico, retomar ya ampliamente esa sociedad con Estados Unidos, como en nuestro
principal socio estratégico y la apertura a otros mercados. La expectativa, me imagino, está centrada en lo que se pueda lograr de aquí en adelante de manera conjunta entre la empresa privada y el sector público. Sin duda, Liz, es momento del sector privado. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a apostarle al Ecuador, a creer en el Ecuador y a crecer en el Ecuador. Es fundamental que en este momento, para poder dar paso a esa transformación que requiere el país, tengamos credibilidad en el Ecuador, en nuestras instituciones y en lo que se está haciendo, en la propuesta que el gobierno nacional está presentando al Ecuador. En ese sentido, nosotros queremos ratificar este apoyo y este compromiso con el Ecuador. El sector empresarial ecuatoriano no solamente son las grandes empresas o las medianas empresas del país, el sector empresarial ecuatoriano está representado por esos emprendedores, esos micro y pequeños empresarios que son justamente la base de la pirámide fundamental sobre la cual se sostiene todo el aparato productivo nacional. Por lo tanto, creemos en el Ecuador y queremos apostarle al país, no solamente en el ámbito productivo, sino también en este ámbito de salud, en este ámbito del proceso de vacunación con el cual estamos comprometidos. Vamos a aportar y vamos a apoyar decididamente para tener un proceso de vacunación claro, transparente, masivo e inclusivo, para que los más necesitados puedan vacunarse y de esa manera reactivemos la economía y reactivemos al país. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros dándonos detalles de cómo va a ser ese aporte a través de la creación de un fideicomiso que se espera pues hoy al mediodía pudiera ya comenzar a tomar ese rumbo en apoyo al proceso de vacunación tan necesario aquí en el Ecuador. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Liz. Que tenga un buen día. Con esto de aquí, amigos, ya me despido de los desayunos de 24 horas. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar enseguida las noticias de la comunidad aquí en Teleamazonas. De mi parte, les agradezco siempre por su compañía. Que tengan un excelente martes.